Capítulo 12. Cicatrización. Estoy de regreso para continuar con la enseñanza. Este es un proyecto apasionante para mí. Enseño a menudo en este plano que ustedes llaman su mundo. ¿No te das cuenta de esto? Los ancianos de la iglesia han propuesto que cualquier comunicación mía acerca de mí o hacia mí haya estado en silencio durante algún tiempo, excepto para aquellos benditos pocos en lo alto de la iglesia que parecen tener una línea directa conmigo y mi sabiduría, mi experiencia y mi propósito. Por supuesto, este no es el caso. Subtítulo: Aparición en oraciones. Me comunico todo el tiempo con seres que me rezan. Me comunico todo el tiempo desde lo no físico, con la ayuda de muchos seres que trabajan conmigo para difundir sabiduría, difundir verdad y difundir información, como lo estamos haciendo aquí. Me dedico a trabajar con personas en sus estados de sueño, porque esto les permite las mentes condicionadas a apartarse del camino para poder soñar con al que llaman Jesús. Esta visión que tienen de cómo era yo, a partir de dibujos muy inexactos, como ya he dicho. Yo era mucho más oscuro. El Jesús de cabello castaño y ojos azules que se representa en sus ilustraciones bíblicas es muy inexacto. Pero cuando los seres me oran, a menudo oran con esta imagen en mente. Y esa es la imagen que aparece para que sepan quién soy. Desafortunadamente, en muchas de vuestras psiquis estos días, si realmente vieras lo que apareciera en ese momento, luego pensarías que era un terrorista en lugar de un ser divino. Por supuesto, no soy más divino que tú. Subtítulo: Sanar a los enfermos y realizar milagros. Os he dicho que María estaba embarazada y que no podía viajar por razones obvias y culturales de aquella época y lugar. No habría sido bien recibida en aquellas grandes reuniones y habría sido condicionada al ostracismo a su regreso. Fue una decisión mutua de nuestra parte que yo emprendiera viajes para hacer este trabajo de enseñanza y este trabajo de curación. Se hizo muy evidente que mis habilidades de curación eran magníficas y que se me había otorgado esta visión, la capacidad de ver enfermedades dentro de los cuerpos y ver qué les estaba causando. Entonces, debes entender que te describiré lo que en realidad estaba haciendo. Es cierto que la mente crea el cuerpo. Esto es un hecho, no una suposición. Es la verdad. Tus pensamientos, creencias, prejuicios, miedos, deseos, esperanzas y sueños se manifiestan en tu cuerpo físico como estructuras. De aquí proviene la salud y de donde proviene la enfermedad. Si tienes un pensamiento repetitivo de odio sobre un ser, crearás una área negativa dentro del cuerpo físico relacionado con esa relación. Digamos que tienes pensamientos de odio hacia tu madre. Esto podría manifestarse como un problema en el área del útero, porque es el área de reproducción femenina y representa la energía de la maternidad. Este sería un ejemplo del tipo de cosas que pude percibir. Pude mirar a un ser humano y ver su cuerpo energético, y pude ver dónde estaba la restricción. Y aunque esto no era evidente para los seres que me observaban, recibí información de seres no físicos sobre los procesos de pensamiento que estaban en juego con ese ser. Eso es lo que cambié cuando trabajé en curar a las personas. Estaba conectado con la verdad. Estaba conectado con el amor a través de esta conexión con seres no físicos, seres de reinos superiores. Dirigí sus energías, su sabiduría y su claridad a través de mi cuerpo. Canalicé su conciencia y luego pude cambiar en la persona los procesos de pensamiento que estaban causando la manifestación física que se manifestó como enfermedad. Esto es lo que estaba sucediendo cuando estaba curando a la gente. Trabajé en concierto con los seres no físicos que fueron mis maestros, mis guías, mis mentores y mis gurús, por así decirlo.
Esta relación la había ido desarrollando a lo largo de mi vida, como mencioné anteriormente. Hubo muchas comunicaciones que ocurrieron antes de mi iluminación. La iluminación es esto, es la transformación absoluta de la mente, eliminando todos los bloqueos a la presencia del amor, eliminando todos los bloqueos, todos los miedos, todos los odios. Y a menudo se logra cuando los seres han hecho mucho trabajo por sí mismos, trabajo con energías de amor, perdón, compasión y ese tipo de cosas. Había trabajado mucho en mí a través de mi adolescencia y mis 20 años, y cuando estaba en mi viaje para eliminar de mi mente los miedos y pensamientos que causaban dolor y sufrimiento. A menudo lo que sucede es que los seres no físicos, lo que ustedes llamarían arcángeles o maestros ascendidos, maestros que han pasado a reinos superiores donde hay conciencia completa o una conexión con lo divino de una manera absoluta y desinhibida, son capaces de comunicarse con seres que han hecho gran parte del trabajo y son capaces en un solo movimiento de eliminar los pensamientos e ideas de limitación. Esto es lo que es la iluminación. Entonces te das cuenta como ser humano de que todavía estás manifestándote en un cuerpo físico, pero eres consciente de energías, ideas, conceptos y conexiones con el amor y la naturaleza divina que la mayoría de los seres humanos no son. Esto es lo que sucedió conmigo. Así que cada vez que conocía a alguien, si enfocaba mi mente de una manera particular, podía obtener esa información. Pude ver dónde estaba su enfermedad y pude pedir la intervención de los reinos superiores, de estos maestros ascendidos y estos seres superiores para transformar su mente. Y a medida que la mente se transforma absoluta e inequívocamente, el cuerpo responde. Esto es lo que llamas un milagro. Es algo que está fuera del tiempo y de las leyes normales de la física, causa y efecto, y que crees que es verdad. La mayoría de las leyes en las que uno cree pueden ser anuladas por completo porque se basan en creencias. Y de hecho, hay seres iluminados que pueden anular cosas como la gravedad y son capaces de levitar, bilocar y hacer todo tipo de cosas que tus leyes físicas, tal como crees que son verdaderas, no respaldan. Esto es lo que sucede cuando la mente se eleva a los reinos de la verdad, a los reinos de la divinidad. No hay limitaciones físicas. Ese es el mundo en el que trabajaba en ese momento. Y como se puede imaginar, era una carga difícil de soportar en algunos aspectos, porque comencé a trastornar el carro de las manzanas, por así decirlo. Subtítulo: Vida privada versus vida pública. Esta fue también una de las razones por las que mi querida Mari no viajó conmigo en todas estas circunstancias. No deseaba que la pusieran en un lugar en peligro. Desde muy temprano en mi ministerio quedó claro que los poderes fácticos estaban muy molestos por lo que estaban haciendo. Por supuesto me alegré mucho de este giro de los acontecimientos. Yo era un rebelde, yo era un alborotador. Este era mi propósito en la vida: liberar a los seres humanos de los dictados y las reglas injustas de los regímenes opresivos. Esto es lo que estaba haciendo y no les gustó ni un ápice. A ambos nos quedó muy claro que estábamos entrando en un territorio peligroso. Sin embargo, coincidimos en que no había vuelta atrás, que no había forma de bajar de este tren que iba tomando impulso. Y María, a su manera maravillosa, solidaria y amorosa, a su manera inteligente y espiritual, entendió de qué se trataba. Mientras estábamos juntos en esto, ella me brindó su apoyo, deseándome lo mejor en mis viajes y caminatas. Y yo regresaba a casa con frecuencia. Eso no está escrito en tu Biblia. No fue evidente porque no desearían que fuera evidente.
no deseaba que Mari estuviera involucrada en estos procesos. No quería que ella corriera peligros o riesgos de ninguna manera. Así que cuando estaba afuera y haciendo estas cosas que hacía, hablando y enseñando de esa manera, no mencionaba a mi esposa. No mencioné nada sobre la vida que viví, la vida privada que viví. Fui muy afortunado en ese momento. Era un momento diferente al que ustedes viven. Esto no es lo que los humanos pueden hacer en este momento. Tu vida es pública si entras en el ámbito público. Pero en ese momento y lugar, si mantenías la boca cerrada, nadie sabía lo que estaba pasando en casa. Así que eso fue lo que hice. Es por eso que en tus textos bíblicos no ven ninguna mención de mi esposa, ni ninguna mención de mis hijos, ni ninguna mención de estas cosas, porque les dejé muy claro a aquellos con quienes trabajé que esta era la política, que la vida privada debía permanecer así por razones de seguridad. Y por supuesto, todos se dieron cuenta de las travesuras que estábamos haciendo, sacudiendo las estructuras de opresión que estaban en juego en ese momento. Sabían que era muy importante para mí que mi esposa y mi familia estuvieran a salvo y al margen de la mayor parte de lo que estaba sucediendo. Por eso, en tus textos no ves mención de esto, y no ves mención de la mayor parte de mi vida. No te sorprendas de que hubiera aspectos de mi vida privada que no estén documentados. Debes comprender que tus textos bíblicos son fragmentos muy pequeños, de hecho. Son diminutos fragmentos de información en comparación con lo que realmente era mi vida. Yo era un ser humano que vivía las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año, como ustedes lo entienden. Y tuve muchas experiencias y muchas relaciones, y sucedieron muchas cosas que no quedaron documentadas. Entonces, tienes un libro que consideras la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Es un texto fracturado e incompleto, escrito por hombres que intentaban explicar cosas que no podían explicar. También falta mucha información en ese texto. Había evangelios y secciones de escritos que incluían enseñanzas sobre las mujeres, el matrimonio y la sexualidad que fueron eliminadas en las primeras fases de la iglesia porque eran ofensivas para algunos de los hombres que estaban a cargo. Después de mi desaparición del mundo físico, quedó claro que la iglesia iba a hacer algo poderoso. Se podía motivar a la gente muy rápidamente con los milagros que había obrado y con el efecto que había tenido en la población, con el carisma con el que había afectado a la gente. Esta era la verdad. Hubo seres muy temprano en la iglesia que no estaban iluminados, que no estaban enfocados en el amor y que no estaban enfocados en mis enseñanzas per se. Se centraron en lo que podría aportarles como animales políticos, como seres con cargos de autoridad, y se utilizó para ese propósito. Pero yo divago. Volveré a esta época cuando comencé mi ministerio. Establecí relaciones con hombres que en la Biblia fueron llamados mis discípulos. Tienen nombres y son representaciones razonables precisas. Pero fueron seres que eligieron viajar conmigo. No fueron obligados de ninguna manera. Estaban interesados en mis enseñanzas y comencé a dividirlas en dos ámbitos particulares. Estaba usando mis parábolas e historias sencillas para aquellos seres que no tenían educación y que estaban de visita por poco tiempo. Lo hice en parte para que no se metieran en problemas dentro de sus propias religiones y sus propias estructuras culturales. No deseaba perturbar la vida de las personas ni causarles problemas, pero sí deseaba inculcarles algunos conceptos que ayudarían a aliviar el sufrimiento en sus corazones, mentes y vidas ordinarias. Y estas fueron las historias que inventé, las parábolas de las que hablé con la gente. Subtítulo: enseñar a los discípulos cómo sanar a otros. Mis compatriotas más cercanos, mis discípulos, como los llamas en la Biblia,
eran en realidad mis amigos. Eran personas con las que tenía afinidad y que estaban muy interesadas en aprender la información y las técnicas en las que estaba participando. Comenzamos juntos los ejercicios de meditación. Les expliqué lo que estaba haciendo. Respondí a preguntas sobre la difusión, información que permitió a estos seres sanar. Fue durante un periodo de estudio de aproximadamente un año que comencé a enseñar a estos seres los efectos de lo que llamarías sentimiento bioenergético, la combinación de enfocar la mente en el amor y la salud, y cómo esto puede transformar el cuerpo físico. Estos discípulos míos comenzaron a practicar entre ellos haciendo este trabajo: meditación enfocada, observación enfocadas de las enfermedades, y comenzamos a trabajar juntos sanando personas. Les decía dónde estaba la enfermedad y ellos comenzaban a trabajar a través del enfoque mental y ciertos movimientos corporales para enfocar el campo de energía de sus propios cuerpos en los cuerpos de aquellos humanos que estaban enfermos. Pudieron lograr una curación considerable por su cuenta. Así que esto es lo que practicamos durante algún tiempo, porque era una técnica que me habían dicho que enseñara a otros. Me dijeron que muchas personas podrían realizar esta habilidad si centraban su atención en la curación. Esto no es lo que hicieron los humanos. Centraron su atención en la enfermedad porque no entendían el proceso creativo detrás de ella. Cuando comprendieron que la enfermedad se creaba a partir de creencias y pensamientos negativos repetidos durante un periodo de tiempo, quedó claro que centrar pensamientos positivos, amorosos y puros en la misma área podría revertir esa condición. Entonces, eso es lo que empezó a suceder. Había muchas mujeres en mis grupos a quienes les enseñaba los detalles del trabajo energético que hice. Ahora yo era un practicante mucho más consumado en esto, por supuesto. Se me proporcionó tal claridad mental, tal claridad de conexión con los reinos superiores, que pude efectuar transformaciones corporales casi instantáneas. Las personas con las que trabajé como discípulos lo pasaron mucho más difícil porque sus mentes no habían sido limpiadas de todos sus propios pensamientos, sus propias negatividades. Pero en ese trabajo con ellos en privado, por supuesto, empezaron a aprender. No hice este trabajo en público. Este trabajo habría sido considerado brujería en aquella época. Se habría considerado una especie de adoración al diablo. Iba en contra de todas las leyes del Antiguo Testamento. Iba en contra de todas las enseñanzas judías. Y los sacerdotes y los superiores de la tradición judía me habrían atacado. Al final resultó que eso es lo que sucedió con el tiempo. Pero durante mi ministerio, durante estos viajes, enseñé a tantas personas como pude y les envié en pequeños grupos para transmitir esta información a otros seres para que pudieran ser compartidos. Solo podía enseñar a una cantidad limitada. Solo pude instruir a una cantidad limitada. Eso fue un proceso que llevó mucho tiempo. Desarrollar una práctica de meditación y desarrollar una comprensión de la energía del complejo cuerpo-mente. Así que era algo que enseñaba a la gente y los enviaba a enseñar más. Pero no tenía solo 12 discípulos. Hubo muchos seres a quienes enseñé a lo largo de los años. Hubo muchas mujeres a las que enseñé a lo largo del tiempo y enseñé especialmente a las mujeres a trabajar con sus hijos. Esta era una sociedad que estaba bastante dividida entre lo doméstico, la vida hogareña, que era el área que controlaban las mujeres, y los ámbitos financieros, políticos y religiosos externos hacia los que los hombres tendían a gravitar. Como sanadoras y transformadoras de vidas, las mujeres tenían la llave del hogar familiar y de curar a los niños pequeños y dar a luz bebés sanos. Ese tipo de cosas, por lo que había mucha comunicación entre las mujeres de las comunidades en las que me encontraba y yo. Esto es algo que, por supuesto, no se trata en la Biblia.
Hubo observaciones de algunas de mis manifestaciones más públicas y estas se ajustaban más a las reglas de la sociedad. Hice esto por una razón, porque no deseaba que los seres ordinarios que venían a hablar conmigo transgredieran las reglas de su sociedad. No quería que sufrieran por venir a escucharme hablar, así que presenté lo que considero una organización más apropiada y más tradicional con hombres que viajaban conmigo. Pero en la intimidad de los campamentos nocturnos, en la intimidad de algunos de los hogares en los que me alojé, me quedé en muchos hogares, ya que hubo muchas familias que me alojaron durante los años que viajé, hubo muchas instrucciones personales dadas a las mujeres y a los maridos y esposas en relación con la energía sexual, porque yo también estaba recibiendo información sobre esto. Hubo mucha enseñanza privada. Lo dejaré así. No deseo entrar en infinitos detalles, pero entiendes la tendencia. Había una persona pública y también había enseñanzas que se llevaban a cabo en privado, y estos se mantuvieron en privado por una buena razón. Los opresores del pueblo de aquella época eran despiadados y apedreaban a quienes se portaban mal, especialmente a las mujeres. Denunciarían a una persona en público y la vida de esa persona podría arruinarse si la acusaran de algo como blasfemia. Así que fui muy cuidadoso con las enseñanzas que di. No deseaba que la gente fuera perseguida. También me estaba protegiendo, por supuesto, lo mejor que podía, pero esta era mucho menos preocupante. Aunque sabía que el cuerpo no era lo que parecía ser, estaba llegando a una profunda y muy profunda comprensión de que es nuestra conciencia que es inmortal. Y esto es lo que me estaban enseñando los reinos superiores, que estuvieron en comunicación conmigo todo el tiempo. Estos seres con los que trabajé no eran libres ni amaban. Ellos eran críticos, creían en el pecado, el castigo, la muerte física y el sacrificio, por lo que mis enseñanzas eran radicales y, de hecho, contrarias a la corriente de la sociedad. Moderé considerablemente mis enseñanzas para las multitudes, no hay duda al respecto, y las expresé en palabras que pudieran entender. Pero en mi tiempo individual con los seres en mis grupos nocturnos de instrucción y meditación, dije la verdad y les conté lo que me había sucedido y lo que estaba sucediendo. Les dije que ellos también podían lograr estas experiencias energéticas y transformadoras. Yo no era diferente, simplemente había estado en el camino por más tiempo y había llegado a un punto de mi viaje en el que estaba recibiendo considerable ayuda de los reinos no físicos. Esto es exactamente lo que les decimos ahora. Están inmersos en una cultura materialista impulsadora por el ego que se enfoca en el cuerpo, que se enfoca en el juicio, que se enfoca en la creencia en el pecado y la retribución, y este tipo de ideas de baja vibración. Mientras estés involucrado en este tipo de conceptos, no podrás lograr la conexión con lo no físico. Esta es una de las cosas que estos escritos en los que estamos involucrados te están ayudando a ver. Hay una razón por la cual no estás conectado con lo no físico. Es lo que te enseñan. Escribí este libro con este canal para mostrarte donde tu cultura está desviada, descentrada y desalineada con la verdad. Así que ahí es donde lo dejaré por ahora. Basta decir que hice milagros, pero también estaba en el proceso de enseñar a todas las personas cercanas a mí que habían mostrado cierto interés y falta de miedo en aprender este nuevo material, cómo hacerlo también. Esto no es obvio en tu Biblia, aunque hay historias de que envié discípulos a sanar. Por supuesto, no podrían haber hecho esto sin alguna instrucción. Este es un ejemplo de información contradictoria dentro del texto en los que los seres no han pensado de manera muy lógica. Esto es lo que les enseñé y es por eso que trabajamos juntos tan estrechamente. Por eso me referí al hecho de que todos ustedes pueden hacer esto también.
Esto no es algo de lo que yo solo tuviera conocimiento, aunque como dije, estaba más arriba en la escalera, más adelante en el camino, y estaba tratando de lograr que la mayor cantidad de personas posibles comprendieran los procesos y enseñanzas, todo lo que pudieran mientras me lo permitieran, mientras estaba encarnado en la forma física. El próximo capítulo es el comienzo del fin de mi vida, por así decirlo. Como ustedes son conscientes en ello, en este plano físico.